Empezamos. Entonces, en la clase de hoy vamos a seguir con este concepto de ejercitar los contenidos anteriormente vistos, pero lo vamos a entrar hoy día sí en trigonometría. Y en específico, algo que se llama como paralaje, que aquí al final de la clase vamos a entender este concepto. Para eso, vamos a hacer una serie de ejercicios que podríamos considerar como el siguiente. El primer ejercicio que vamos a hacer es, voy a anotar acá, es imaginar que estamos en la orilla de un río. Entonces acá vamos a dibujar el río. Nosotros estamos parados acá. Y por otro lado hay una quebrada, un cerro. Y arriba de este hay un árbol. Entonces, lo que nosotros queremos preguntar es lo siguiente. Nosotros sabemos el ancho del río. Pongamos que son 8 metros. Y nosotros vemos que los pies del árbol, que es la parte de acá, se encuentran a una inclinación de 42 grados. Y la cabeza del árbol, que está acá, está a una inclinación entre la anterior de 12 grados. Entonces esta es la inclinación de 12 grados. La pregunta con esa información es que podamos obtener la altura del árbol por medio de esa información. Entonces les voy a dar un tiempo para que piensen. Recuerden que lo mismo que hicimos ayer. Y primero hay que plantear qué figuras vemos o qué relación hay, escribirle ecuaciones y poder desarrollarlas. Entonces, lo que podremos observar es que de todas las figuras geométricas que ya hemos visto, lo que podemos observar simplemente son triángulos. Podríamos llamar a este triángulo que está acá T1. Entonces el T1 es simplemente este triángulo verde. Y podríamos denotar a este como T2. Entonces este va a ser el T2. Esos dos triángulos nosotros los podemos dibujar por separado. Podemos dibujar el T2 primero por el color y tener la siguiente información. Nosotros sabemos que ese cateto vale 8 y este ángulo de inclinación vale 42. Entonces podemos calcular la altura del cerro, H. Y del siguiente triángulo, que es T1, sabemos nuevamente que tiene un lado en común que es 8, pero esta altura ya no va a ser H. Va a ser H más la altura del árbol, pongámosle A. Y el ángulo es 42 más 12, que da 54. Entonces ahí tenemos la altura, el ángulo, la inclinación del triángulo T1. Entonces, podríamos aplicar ahora en cada uno funciones trigonométricas. Tenemos los dos catetos, tanto el opuesto como el adyacente. Entonces, podremos aplicar el concepto de tangente. ¿Por qué tangente? Porque es la que relaciona a los dos catetos. Tendríamos que para la tangente de 54 sería el cateto opuesto partido por el cateto adyacente, y del triángulo naranja tendríamos que el tangente de 42 es simplemente h partido en 8. Para eso necesitaríamos usar la calculadora para poder calcular las tangentes, y tendríamos que la tangente de 54 es 1.3763, y eso va a ser igual a h más a partido en 8, o decir que h más a es simplemente el 8 por 1.3763, dando como resultado 11.01.
Acá lo que se hizo es pasar el 8 hacia el otro lado para que multiplicara ese término. De igual manera, la tangente de 42 tendríamos 0.9 aproximado. Por lo tanto, h, que sería 0.9 por 8, lo estaría dando como resultado 7.2. De esa manera, tenemos estas dos ecuaciones. Y ahora simplemente podríamos reemplazar este valor de h en la ecuación de acá para obtener el valor de a. Y ahí obtendríamos que a es simplemente 11.01 menos 7.2, obteniendo como resultado la altura de 3 metros como 81, la altura del árbol. Entonces, fíjense, de nuevo, el procedimiento es que tenemos que observar el problema y pensar un poco qué datos tenemos. Entonces, los datos que tenemos son el ancho del río y lo que se forma es dos triángulos que podemos calcular los resultados. En primera instancia tendríamos el triángulo naranja, que tiene un ángulo de 42, y después tendríamos un triángulo verde con un ángulo de 54. Cada uno de ellos podríamos relacionar las alturas como el cateto opuesto y el ancho del río como el cateto adyacente. Y de esa forma podríamos encontrar una relación para poder obtener la diferencia. Esa diferencia es la altura del árbol. Esa es la diferencia que da la altura. Entonces el procedimiento es trigonometría, porque tenemos triángulos, tenemos funciones trigonométricas y podemos calcular la altura. Ahora, este sistema se ocupa en la realidad, este sistema se ocupa en la vida diaria para poder calcular la altura de ciertos objetos a cierta distancia, muy lejos. Es lo que hacen los topógrafos. Los topógrafos con su máquina lo que hace es poder medir la inclinación a cierta distancia de un objeto y poder saber en cierta medida la altura que tiene ese objeto. Vamos a hacer otro ejemplo para poder entender mejor esta idea. Recuerden que si tienen alguna duda pueden interrumpir, pueden preguntar y de esa manera contestar las dudas y para que no se lo olvide. Y ahora vamos a tener este problema. Imaginemos que tenemos una casa y esa casa se encuentra que tiene un canal, tiene como una fosa al principio. Y sabemos que no sabemos cuánto mide la fosa. Para esta va a ser la incógnita X, que no sabemos cuánto mide, y nos interesa saber para poder construir un puente. ¿Ya? Entonces, los ponemos en el punto de la orilla y observamos la punta de la casa, esta punta que está acá. Vamos a llamar que desde acá hasta acá. Y lo que podemos observar que ese ángulo es de 56, vamos a poner 56 grados. Ahora, nosotros los alejamos un poco, los vamos a alejar unos 100 metros, porque si lo alejamos muy pequeño el ángulo no va a diferenciarse mucho, pero lo vamos a alejar de tal forma que ahora el ángulo que mide va a ser 37 grados. Y la pregunta es, ¿cuánto mide X? De nuevo. Entonces, profesor, si un triángulo rectángulo tiene sus dos lados iguales, imaginemos que el triángulo rectángulo tiene sus dos lados iguales, este X y este X, sí o sí, como tienen los lados iguales, estos ángulos son iguales, y la única forma es que midan 45. ¿Ya? Sí, siempre que los lados sean exactamente iguales, los ángulos son exactamente iguales. ¿Ya? Eso es el isósceles.
el triángulo isósceles. Entonces, acá tenemos la casa, vamos a poner acá que llega el recto, y queremos calcular el valor de x. Entonces les doy un tiempo para que piensen. Es parecido al anterior, solamente que ahora queremos calcular el valor de x. Pero se aplica el mismo procedimiento. Tienes que fijarse qué figuras geométricas hay, relacionar la información y poder resolver las ecuaciones para obtener ese resultado. Entonces, pueden resolver ahí, pensar un poco cómo obtener este valor y desarrollarlo. Les voy a dar 1 minuto, 2 minutos, para que por lo menos piensen cómo hacer el procedimiento. Y de esa forma nosotros lo podemos trabajar y obtener ese resultado. Entonces, si se dan cuenta, primero obtenemos el mismo triángulo. Acá hay un triángulo muy pequeño, el triángulo azul. Y vamos a dibujar otro triángulo, que podría ser este grande que está acá. Este triángulo tiene como un cateto X, que no lo conozco, y tengo su altura. Tengo su ángulo de inclinación. La altura no la conozco, este h y la hipotenusa tampoco. Del otro triángulo, yo sé que esta distancia es x más 100. Y conozco su inclinación. La altura es la misma, la comparten, pero no la conozco. Entonces tengo que pensar cómo desarrollar ese problema. Ahora, como tengo los dos catetos nuevamente, podría usar tangente. Tangente de 56 es igual a h partida en x. Mientras que tangente de 37 es igual a h partida en x más 100. Yo puedo saber cuánto vale la tangente de 56 con la calculadora. Entonces pongo tangente de 56 y me da 1.48. Y eso me da h partido en x. Yo podría despejar h y me estaría dando que es 1.48x. De igual manera, yo podría despejar, calcular la tangente de 37. Tangente de 37 aproximadamente es 0.75. Y eso me va a dar hx más 100. Y puedo despejar h. Entonces me va a quedar x más 100 por 0.75. Ahora, uno puede preguntar, profe, ¿por qué despejó h? Si la pregunta no es despejar h, sino es cuánto vale x. Si yo hubiera despejado x, yo ahora puedo igualar estas dos ecuaciones. Como son el mismo h, puedo igualarlas. Y me queda una sola función respecto al x. ¿Qué es lo que pasaba? Que si yo lo hacía de la otra forma y despejaba el x, al igualarlo se va a desaparecer el x. Aquí estoy igualando este término y va a ser igual a todo este término. Y aquí obtengo la ecuación de la función respecto a x. Entonces ahora puedo resolver el sistema, esto ya lo sabemos hacer. Podríamos hacer ahí 1.48x igual a 0.75x, porque este termina de multiplicar primero, más 0.75%, que me estaría dando 75. Puedo dejar todo a un lado, lo que lleva a x, que sería 1.48 menos 0.75x igual a 75. Factor común acá de x. Hago esa resta, 1.48 menos 0.75
me da 0.73 y despejo el valor de X. Entonces el valor de X me quedaría simplemente esto. Y obtendría el valor de 102,73 aproximadamente. Entonces el problema es el mismo. Esto ya, este paso de acá, este procedimiento que está acá, esto ya lo hemos aprendido a resolver anteriormente en las clases anteriores. Resolver el sistema de ecuaciones. Eso lo vamos a volver a retomar después de la segunda prueba. Vamos a retomar esto de resolver el sistema de ecuaciones. Pero lo nuevo es esto de la trigonometría. Poder relacionar lo que estamos observando y darnos cuenta que hay una relación con los triángulos que ya conocíamos. Tenemos el triángulo, tenemos dos que comparten el mismo h, la misma altura. Tienen ángulos distintos y tienen catetos adyacentes distintos, pero comparten el h. Entonces podría relacionar la función trigonométrica tangente para poder relacionar esos dos triángulos, ya que tengo los catetos y no la hipotenusa. Tengo los catetos y ahora puedo relacionar la función tangente que tengo ahí y podría obtener las funciones de h y x, que son las dos variables. Tengo dos variables, tengo dos ecuaciones, las puedo resolver. Y es lo que tengo que pensar, cómo resolver el sistema. Entonces, despejo una de las variables en ambos lados y la igualo. Como este h va a ser igual a este h, me queda que simplemente este término va a tener que ser igual a este término que está acá. Y eso es lo que podría obtener. Y de esa forma yo podría entonces obtener el resultado. Ya esta parte de acá es desarrollar funciones que la habíamos retomado en la primera unidad, en la primer certamen. Es normal que se puedan olvidar, que habría que reestudiar, ver las clases anteriores y resolver el sistema. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo más para poder terminar esto de trigonometría. Y vamos a considerar el siguiente ejemplo. Imaginemos que tenemos un árbol, o puede ser un edificio, lo que sea, y queremos medir su altura. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer que estamos a una cierta distancia, que no conocemos la distancia. ¿Ya? Y medimos ahí, vamos a, imaginemos esto, siempre que es una aproximación, realmente es como que miráramos de acá abajo. Entonces, si miramos desde acá, yo puedo saber que la altura máxima del árbol forma un ángulo de, vamos a suponer, 30 grados. Después, yo me acerco 10 metros. Entonces, aquí la distancia son 10 metros. Y desde este punto vuelvo a mirar hacia arriba, a la punta del árbol, y me doy cuenta que ahora mi ángulo es más grande, ahora es 60 grados. Entonces yo con esa información yo puedo saber cuánto mide el árbol. Y esto es real, esto por si acaso vuelvo a repetir, esto se ocupa en la vida diaria y uno puede utilizarlo, que puede medir la inclinación, porque más o menos con los dedos o con intuición puede saber la inclinación de algo, y puede saber cuántos pasos avanza, más o menos los metros. Hay gente que con 2 pasos hacen 1 metro, o con 3 pasos hacen 2 metros, ahí van viendo. Y uno lo puede observar. Entonces, nuevamente, en este ejemplo tengo dos triángulos. El triángulo verde y este triángulo azul. Y los dos comparten la misma altura, h, del árbol. Entonces, ¿qué podríamos hacer? El triángulo verde, vamos a dibujar el verde, tiene un ángulo de 68, una altura h y una distancia x. No conozco esta distancia. El triángulo azul
En el triángulo azul vamos a poner azul. Tiene una altura h, un ángulo de 30 y una distancia de x más 10. Los 10 pasos más grandes. Como los dos tienen cateto, nuevamente es una tangente. La tangente de 60 grados va a ser la altura partida en x, y en el otro caso va a ser la tangente de 30, va a ser la altura partida en x más 10. La tangente de 60 yo la puedo calcular, que sería 1.73, y la tangente de 30, 0.58 aproximado, 58. Ahí. Entonces yo puedo calcular los resultados. Primero puedo despejar el h nuevamente, me quedaría 1.73x. Puedo despejar el h, me quedaría 0.58 por x más 10. Y ahora simplemente tendría que igualar los h nuevamente, igual que los ejemplos anteriores, para poder calcular. Me quedaría 1.73x es igual a 0.58x, voy a multiplicar al tiro, más 5.8, ya que el 0.58 por 10 me da 5.8. Y me quedaría 1.73 menos 0.58 x 5.8. Si resto, me estaría dando 1.15x. Entonces el x me estaría dando 5.8 dividido en 1.15. 5.4 metros aproximadamente largo. Es el mismo procedimiento. A este procedimiento se le conoce en muchas formas, pero la más conocida es como paralaje. ¿Por qué? Porque yo necesito, con 2 puntos yo puedo saber las distancias en ciertos objetos. Una forma que se aplica, uno piensa que esto no se aplica normalmente, pero sí se aplica, es como en el ejemplo del Sol. Cuando nosotros tenemos el Sol y tenemos la Tierra puede estar acá en una estación del año o en un mes, pongámosle en enero, y nosotros sabemos que la Tierra a mitad de año está en el lado opuesto. Si yo quiero saber la distancia de una estrella que está lejana a nosotros, yo puedo aproximar esa distancia por medio de triangulación. Yo puedo saber esta inclinación, este grado, por medio de inclinación del observatorio, y al otro año yo puedo saber cuánto mide ese ángulo. Por medio de esas dos diferencias de ángulo, como el ejemplo que hicimos acá, por medio de dos diferencias de ángulo, y saber la distancia que hay entre los dos, que es 2 veces la distancia de la Tierra al Sol, que eso se conoce como unidad astronómica. El UA es una unidad que se refiere a la distancia que hay de la Tierra al Sol, y en este caso sería 2 veces. Yo podría saber aproximadamente qué distancia está la estrella. Por eso podremos saber con exactitud en la astronomía a qué distancia está la estrella. De esa forma se mide, por medio del paralaje. Es lo que hacen también los topógrafos. Los topógrafos, para poder medir, se sitúan en diferentes lados. Y por medio de la inclinación que están observando, ellos pueden saber a qué distancia está el objeto. Hasta nuestros ojos, nuestro cerebro hace ese fenómeno. Nosotros, para poder observar algo, imagínense en la mesa y tienen dos objetos, ¿cómo saber que un objeto está más cercano a otro? Es simplemente por paralaje. Nuestro cerebro sabe la distancia, sabe la inclinación que se están corriendo los dos ojos, y por medio de eso puede saber qué objeto está más cercano a nosotros.
Por eso cuando hay gente que solamente pierde una visión y queda con solamente un ojo, pierde esa habilidad del paralaje, no puede distinguir. Personas que nacen por problemas y no pueden ver con los dos ojos, no pueden distinguir qué objeto está más cercano que otro. Y es porque pierden uno de estos puntos de referencia. Por lo tanto, no se puede calcular, el cerebro lo calcula inmediatamente, algo que hace inmediatamente trigonometría desde que nacemos, y puede calcular eso. Y podemos saber qué objeto está más cercano. Porque es como una foto. Si yo hubiera sacar una foto, yo no podría saber qué objeto está más cercano a otro. Pero nuestro cerebro lo interpreta, ¿sabe? Por medio de esto. Entonces la clase de hoy es esto, simplemente era conocer la aplicación más conocida como paralaje por medio de la trigonometría. ¿Ya? La próxima semana vamos a de nuevo ver, pero vamos a ver contenidos nuevos que no entran en la prueba, y por eso solamente estaba reforzando trigonometría, que era lo más fuerte. Y recuerden que dentro del transcurso del día les va a llegar el correo sobre las reglas de la tarea número 3. ¿Ya? Esta clase está siendo grabada y se va a subir en un rato más. Profe, ¿puede devolver un poquito ¿Sí? ¿A dónde? ¿Acá? Ahí, sí, por favor. Si tienen dudas, me lo dicen nomás, no hay problema. Recuerden que igual esto después lo pueden retomar, así escucharme de nuevo y verlo más pausado. ¿Ya? Ya, gracias, profesor. Ya. Entonces lo estaríamos viendo la próxima semana, y recuerden que en 2 semanas más no hay clase. ¿Ya? Eso, lo estamos viendo. Cuídense. Cualquier cosa pueden mandar un correo y lo estaríamos viendo. Ya. Ya, Chao, profe. profe. Ya. Chao, chao.